Biblia, hermano? Allá hay Biblia, no tenga pena. Muy bien, gloria a Dios. Estamos aquí listos en el nombre de Jesús, en 1 Samuel, capítulo 17. ¿Verdad? Vamos a platicar acerca del enfrentamiento de David contra Goliat, ¿verdad? ¿Se recuerda usted la guerra de los filisteos contra los israelitas? Y en aquella guerra en la que Saúl era el rey, cuenta la palabra de Dios que Saúl era un hombre pues especial en Israel, ¿verdad? De tal manera que en todo el país nadie sobrepasaba a Saúl de su hombro. O sea, imagínense usted, era un hombre grande, ¿verdad? Todos le llegaban al hombro. O sea, era un hombre simpático, era grande, era fuerte contra los filisteos, ¿verdad? Eran los enemigos principales. Sí peleaban contra Edom, peleaban contra Siria, peleaban contra otros ejércitos, otros pueblos alrededor, pero en este caso, hoy vamos a ver nosotros cómo la lucha de los filisteos, y dice que en esa guerra se congregaron y se reunieron. Vamos a leer el versículo número 1, dice, en el nombre de Jesús, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. En Efes-Damim también, en Soco y Azeca en Efes-Damim. Luego dice también Saúl y los hombres de Israel se juntaron. O sea, se juntaron de un lado los filisteos y de un lado los hombres de Israel liderados por Saúl. Como yo le decía, Saúl era un hombre fuerte y grande, ¿verdad? Era el rey de Israel. Pero estos filisteos esta vez les hicieron algo más grande. Porque dice que cuando estaban ellos listos para echarse penca, ¿verdad? Para pelearse ahí, porque así se ponían unos contra otros y venían y peleaban. Y dice que estando Saúl listo con su gente, dice que le salió en el versículo 4, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Wow, ese hombre midía casi 3 metros, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, o sea, su armadura de malla, y era el peso de esa armadura, de la cota, 5,000 ciclos de bronce, o sea, era una cosa gigantesca, ¿verdad? Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, yo digo que era más grande que yo. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? Si yo no soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Señor Jesús, guíanos. Danos sabiduría, Espíritu Santo. Tú has estado con nosotros esta noche, tú estás con nosotros siempre, hoy nos has acompañado en este servicio. Te pedimos que tú presidas el servicio, que nos guíes en la palabra y que abras nuestro oído para que también podamos comprenderla. Que nos dejes un mensaje que nos fortalezca nuestra convicción y que nos llene de fuerza para seguir adelante sirviéndote y viviendo, Señor, conforme tu voluntad, en el nombre de Jesús. Hermanos, cuando yo veo esta escena, yo pienso, está el ejército de Israel y bueno, dice, contra los filisteos podemos, ¿verdad? Contra los filisteos podemos, y vamos y se pusieron cada uno, pero estando ellos listos para salir a la batalla,
dice que de la nada aparece, ya se imagina usted, esto lo veo como una película, ¿verdad? Empieza a caminar aquel hombre gigantesco y ellos, yo me imagino que se quedaron estupefactos, se asustaron y el hombre se levanta y es mucho más grande que todos y todo el mundo se asusta, se contraen y empiezan a escucharlo. Pero aquí hay varias cosas que nosotros podemos entender. Muchas veces nosotros colegios, en una escuela, donde nosotros trabajemos en una obra grande, trabajemos así como el hermano Rafael, ¿verdad? El hermano Cuyán trabaja en un camión, se levanta fuerte y va para allá. Yo me tengo que levantar también temprano a manejar el bus y a recoger muchachitos, ¿verdad? Vamos a ir por todos lados de Villanueva, por el Alioto, por este lugar de La Arada, por Ciudad del Sol, vamos ¿cómo se llama? Venimos a Petapa, vamos allá a Las Fuentes, andamos trabajando, ¿verdad? Entonces ya nosotros nos levantamos todos los días y decimos, bueno, vamos a darle con todo, ¿verdad? Pero de repente, sin darnos cuenta nosotros, enfrente de nosotros hemos decidido, hoy tenemos una batalla y a veces estamos hasta un poco confiados en la batalla que vamos a llevar, ¿verdad? Porque pensamos nosotros que las cosas van a ir conforme las fuerzas que tenemos, ¿verdad? O sea, decimos, hoy voy a empezar mi día, voy a terminar mi ruta, voy a ir a esto, voy a hacer lo otro, voy a ir por acá, por supuesto que va a ser dura, pero Dios va conmigo, lo voy a hacer. Había una cosa acá, Saúl no tenía realmente un compromiso con Dios. Él iba a enfrentar esa batalla y la iba a enfrentar prácticamente en sus fuerzas. Y el filisteo lo reconoce porque le dice acá que él viene a pelear contra el ejército de Saúl, le dice, ¿verdad? Y entonces sucede, a mí me pasó hace unos días, hace como 15 días, o creo que fue la semana pasada, ya hasta se me olvidó. Yo venía a mediodía, yo le llamo mi primera ruta de entregar niños, y ahí en la tercera calle, yo dando la vuelta por donde está la frisa, cuando escucho un pi, y solo se me estremeció el corazón, y yo digo el ¡pum! Aquí a la par mía. Levanto la vista y cae un muchacho por allá en su moto, algo así, en su moto, y yo lo miro que queda enroscado en la moto. Yo tenía niños llenos, bus de niños, y me bajo por ahí, y créame que llega un momento, la primera acción entra temor a uno, ¿verdad? Yo lo primero que pensé, Dios mío, que no se haya matado, ¿verdad? Que no se haya matado. En eso aparece un motorista y me dice, un señor que trabaja para la policía privada de algún lugar, y me dice, oiga, me dice, ese hombre venía loco, me dice, yo venía aquí arriba de usted y él me rebasó pitándome, me dice, venía como loco, me dio y cabal, como usted vino a rematar, ¿verdad? Y yo levanto al muchacho y me enfrenté a todo eso, pero poco a poco, al final, eso no lo tenía previsto. Yo tenía mi día para pelearlo, sabía que iba a ser difícil, que el tráfico iba a estar duro, que a veces la municipalidad de Villanueva cierra el paso y uno tiene que ver por dónde sale. A veces se encuentra uno que lo paran ratos y están los papás preguntando, oiga, ¿por dónde vienen mis hijos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Esa duda que conmocionó completamente. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que ese gigante estuvo saliendo 40 días. Y aquellos lo único que hacían era temblar. Era temblar. Porque no hallaban qué hacer. Él decía, mándenme uno. Yo quiero pelear con uno de ustedes, ¿verdad? Y ellos no hallaban la manera de hablarle, de contrarrestarle. De plano se veían todos. Saúl, que era el más grande y más fuerte, tal vez, no, muchachos, yo soy el rey, ¿verdad? Yo soy el rey, pero al mismo tiempo estaba la situación que tenían enfrente, que el reto del hombre era muy directo. Si ustedes pierden, serán nuestros siervos. La situación es dura. Yo siempre digo con esta situación del accidente que tuve, pienso,
si uno, yo digo, estos motoristas, ¿por qué no piensan el riesgo en que lo ponen a uno? No los satanizo, solo sé que cuando se suben ellos no piensan, ellos ya no paran, no digo todos, pero muchos de ellos no se detienen, se meten por cualquier lado, no saben el riesgo de sus vidas, pero también la de uno, porque ese día, por ejemplo, yo paré, me estacioné, alguien me vio allí, avisó a una hermana, al rato venía ella, recogió a los niños, se los llevó, otro hermano recogió los niños que faltaban, y yo seguía ahí discutiendo, ¿verdad? Y viendo la situación. Pero imagínese usted, el muchacho desde el principio dijo, no quiero bomberos, no quiero X, no quiero nada. Bueno, yo le insistía porque me preocupaba por su salud. Sin embargo, él dijo no, yo traté de hablar, de ver que reaccionara, pero yo pienso, veo la televisión todas las mañanas antes de salir de ruta con mi esposa, en lo que yo desayuno y preparo mi salida, ponemos las noticias de la noche anterior. No sé cuántos accidentes de moto hay, ¿verdad? Y la mayoría van al hospital o van muertos. Ahora bien, ¿qué pasa con esa situación? Si el chico se muere, uno se va preso, deja a su familia sin sustento, su vida se le viene al suelo por una imprudencia, porque ellos se metieron. A veces viene uno en la cola y mira cómo se le van metiendo a los trailers, cómo se meten. Hace unos meses veníamos de un velorio en Aguilar Batres, se venía aquella fila de camiones de carga gigantesca, de 2 filas, y venía un motorista ebrio. Solo porque Dios es maravilloso, el tipo no se murió aplastado, porque se hacía así, y en medio de los dos furgones, y uno viene atrás pensando, acá se cae, ¿verdad? Yo hablaba a estos días, mire, me encontré un amigo, yo subí a la municipalidad de Villanueva y me encontré un amigo, y en el camino le digo, ¿qué tal estás? Y platicamos, y me dice, ¿vos te acordás de mi hijo? Me dice. Sí, digo, aquel gordito chiquitío, pues fíjate vos que ya no está gordito, me dijo, 22 años tenía, me dijo. Oh, ¿qué pasó? Le dije yo, fíjate que se me murió, me dijo. ¿Cómo fue? En moto, lo primero que vino, en moto, sí, vos, me dijo. Trabajaba en el aeropuerto y venía una madrugada y no miras que un camión me lo topó, me dijo, cuando él reviró, otro camión lo pasó encima, me dijo, y se murió mi patojo, me dijo. El hombre ahí se quebró bastante, me dio una tristeza. En moto. Y entonces ahí uno se pone frente a la situación tan difícil, ¿verdad? Esa situación tan dura de ¿qué tenía yo planeado? Y me sale Goliat, ¿verdad? A ver. Este hombre, y sale este filisteo y le dice, se paró ese día precisamente, después de 40 días de tener al ejército de Dios, al ejército de Israel asustado, y le dice, se paró, dice en el versículo número 6, y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Les dice. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? ¿No los siervos de Jehová? ¿No el ejército de Dios? Los siervos de Saúl. Lo que sucede es que nosotros debemos de entender, al principio de este libro de Samuel, hay un momento en el que el pueblo de Israel se levanta porque los hijos de Samuel, que eran los herederos del ministerio profético de Samuel, eran patojos que también eran bastante mal educados. Y entonces se van los del pueblo y dicen, ¿sabes una cosa, Samuel? Ya nos cansamos, ya no queremos nosotros que vos nos gobernes, queremos tener un rey como todas las naciones de la tierra tienen, les dice. Y entonces Samuel se pone triste, se va a hablar con Dios, y Dios le dice, Samuel, no te pongas triste, le dice, porque no es a ti a que están desechando, es a mí a que desechan, porque ellos sí tienen rey, pero no es un hombre, soy yo, le dice.
Y entonces por eso acá Dios obra, escoge a Saúl. Ustedes no sé si han leído el libro, dice que Saúl era un tosco, un patán, ¿verdad? Un hombre así de aquellos que no tiene demasiada educación. Lo manda a su papá a buscar unas burras, al final las encuentra, y cuando no las encuentra, se encuentra con Samuel. Dios le dice a Samuel que lo vaya a ungir, Samuel lo unge, y de ahí le dice: ya se hallaron tus burras. Ese no es el propósito, de que se perdieran. Y el pueblo de Israel tiene un hombre de rey. Ya no tiene a Dios por rey. Ya no tiene a Jehová por rey. Y por eso el filisteo más sabio que ellos les dice: y vosotros los siervos de Saúl, dice, escoger entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Verdad? Ya vimos nosotros cuál era el reto. 40 días con ese reto, 40 días con ese problema, 40 días con esa situación, y no hallaban qué hacer hasta que llegaron un momento. Dice que Isaí agarró a su hijo más pequeño, al que menospreciaba. Tenía 8 hijos, y de los 8 hijos, 3 iban a la guerra. Y había uno que era el más pequeño, y que pues todo hace parecer que era como que un hijo nacido fuera del hogar, del matrimonio. Lo tenía ya cuidando ovejas. Y entonces lo usa para lo único que no podía usar, sino era cuidar ovejas, hacer mandados. Y lo manda más: llamen a Saúl, a David, y le dice: David, hazme el favor, andar allá donde están aquellos en la guerra, llevarle un poco de leche, un poco de crema de plano, ¿verdad? Y llevarles cosas ahí, me traes un recuerdo de que ellos están vivos. Pero sobre todo, darles algo ahí a los capitanes, llévate unos quesos para que los capitanes coman y los traten bien. Me imagino, ¿verdad? Que eso era que estuvieran un privilegio. Y el David se fue. Dice que había ido y venido, ¿verdad? David llegó ese día, y David desde siempre era bien inquieto. Y fue David el que le salvó el día a Saúl, al pueblo de Israel. Porque estando David, fue Isaí mandando a David, pues fue Jehová, ¿verdad? Pero estando ahí, dice que viene, y estaba David cuando empezó a oír que el pueblo de Dios empezaba a temblar, porque yo me imagino que todos los días salían, y esperando que el gigante no volviera a salir. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos en la mañana esperando que ese problema al que nos enfrentamos, que tenemos, que no le hagamos la manera, que no le hagamos la forma, haya tenido una solución? Porque para Saúl, ese gigante no tenía solución. Saúl había pensado: yo voy ahí, me matan y aquí se acabó todo. Y como todo buen gobernante dijo: ¿y sin mí qué vamos a hacer, verdad? Entonces que vaya otro. Ninguno se animó, ¿verdad? Levante la mano el que, aquel chiste, va a dar un paso al frente, el que va a ir, dice, y todos daban un paso al frente para atrás, ¿verdad? Perdón, todos daban un paso para atrás, no al frente. Y entonces estaba ahí, y no hallaban qué hacer, y Saúl, me imagino que no dormía, ¿verdad? Pensando: ¿qué hago con este gigante? Siquiera mañana ya no apareciera, siquiera mañana este gigante ya no estuviera, pero el gigante volvía a aparecer. Y ese día, cuando aparece David, que estaba ahí llegando, porque dice que cuando vio el murmullo, la bulla, todos temblando, todos moviéndose, me imagino aquellos: mucha ya viene, mucha, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Y aquel gran ejército de hombres valientes, asustados por uno solo, ¿verdad? Y entonces dice que David ni siquiera avanzó, se quitó su bolsa donde llevaba los quesos, y le dijo al que guardaba las cosas ahí en el ejército: guárdame esto, voy a ver qué está pasando. Y se fue a meter entre todos, ¿verdad? Porque David así era, ¿verdad? Y cuando llega adelante, él empieza a escuchar que hay promesas para el que vence al gigante, que hay de todo, y él dice: pues yo lo venzo, ¿verdad? Y sale el hermano y le dice: vos sos un pendenciero, deja de estar metiéndote en problemas. Se imagina, las palabras hubieran sido en guatemalteco, ¿verdad? Pero aquí le dice allá: y no vas a hacer nada, solo molestar, venís. Y en eso alguien lo oye y se lo lleva a Saúl y le dice: mira que hay uno que dice que lo puede vencer. Para no hacer más larga la plática, yo lo que quiero es centrarme en una idea. Como Saúl ese día, o esos 40 días, no encontraba una solución. ¿Sabe por qué no encontraba una solución, Saúl? Porque no acudía al que tenía la solución.
Y a veces nosotros estamos enfrentados a una serie de problemas. No tiene que ser una deuda, que es lo más seguro a lo que nos enfrentamos. Puede ser una enfermedad, ¿verdad? Puede ser alguna enfermedad que nos afecta y a veces nosotros no podemos parar. Porque aunque nos sintamos mal, tenemos que salir de nuevo, mañana otra vez a trabajar, ¿verdad? No, yo a veces oigo y miro a los patojos del colegio, los patojos. Ay, teacher, no voy a llegar porque estoy enfermo. Y así ayer me escribe un papá y me dice, teacher, mire, mi hija amaneció enferma, no la venga a traer allá a la Leotora. Pero yo conozco a la niña, esta tremenda, ¿verdad? Y entonces le digo, ¿vos de qué te enfermaste ayer? Y le dijo, no, ¿de qué estabas enfermo? Vos no querías venir, va. Ja, me dijo y se fue corriendo, ¿verdad? O sea, ellos se pueden esquivar y yo veo trabajadores conmigo, ¿verdad? Hay maestros que, ay, no voy a llegar porque tengo fiebre, ay, no hay algo que estoy malo. Algunos mienten, algunos no. Mucha gente tiene la oportunidad de quedarse durmiendo en su casa, ¿verdad? Yo no. O tal vez sí lo podría hacer, ¿verdad? Ya vemos algunos que no, porque si no trabajamos no comemos. Y también porque muchas cosas, pero no vamos a hablar tanto de mí, sino de la situación. Tenemos que salir otro día a enfrentarnos al gigante. Tenemos que ir a veces con cansancio, a veces con depresión, a veces con dolor, a veces enfermos, pero no nos quedamos ahí, ¿verdad? Y Saúl tenía, el gigante de Saúl era ese hombre fuerte, grande, que de plano nadie lo vencía. Pero 40 días aguantando la humillación, ¿verdad? Que se parara allí y le dijera, salí, que yo quiero pelear con vos, ¿verdad? Y les dice, y los maltrata, pero llega este muchachito, este hombre, David, el elegido, el ungido. Y David dice, ¿por qué lloran? ¿Por qué sufren? ¿Por qué se entristecen? Sí, se está metiendo con el ejército del Dios viviente, dice. Ahí cambió la situación. Y a veces nosotros estamos enfrentando constantemente esa lucha contra el gigante que nos asusta, que nos tiene dominados, que día con día nos hace sentir que no vamos a poder, este día no va a terminar, que esta noche no sabemos si vamos a amanecer mañana, que cómo le vamos a enfrentar, y vienen las amenazas del doctor donde dice, no se puede, usted está muy enfermo, y le dan el listado de medicinas, y es muy caro el listado de medicinas, o el de la deuda lo está llamando y le dice, o me paga, o lo meto preso, o le voy a hacer eso, y la gente está que ya no haya qué hacer. O la cuestión es que cada quien tiene un gigante. Pero nosotros, a diferencia de David, tenemos un ungido que peleó por nosotros y ya venció. Ese día el pueblo de Israel no sabía que ese muchachito canchito ahí, jovencito, guapo, fornido, ese muchachito era diferente. Porque cuando él llega ahí, Saúl le dice, ¿y vos vas a poder? Sí, voy a poder. Le pone la armadura de Saúl. Ya se imagina, si dice que Saúl ha de haber medido unos 2 metros, y a David dice que es un muchachito de 1,70 m tal vez, ¿verdad? Y le pone que gran armadura. David haber dado risa a verlo con la armadura puesta. Dice, no, quítame esto. Yo puedo. Y va y agarra sus 5 piedras y le dice, yo voy a matar a ese. Porque cuando yo estoy en la pradera, cuando yo estoy allá en el monte apacentando mis ovejas, le dice, si viene un oso, si viene un león, yo les gano, les pego, se las quito a ellos. Primero le quito la oveja y después lo mato, le dice. ¿Quién es diferente este? Ahí viene la diferencia. Nosotros tenemos a alguien que viene en nuestro favor. El Espíritu de Dios está con nosotros. A nosotros la enfermedad viene y te dice, te voy a matar. La deuda dice, te voy a meter preso, te voy a quitar las cosas. El problema ya, el otro problema ya. Pero nosotros pues, decimos, como dijo David, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque el gigante había hablado de todo, había maldecido a Dios prácticamente, había maldecido a los israelitas, había maldecido a David y había maldecido por todos sus dioses falsos. Pero David, el ejército de Israel, el pueblo de Israel, tenía a Jehová como su Salvador. Y no se habían dado cuenta, y así nos pasa a nosotros.
A veces estamos en medio del problema, de la situación, peleando con ella, y no nos damos cuenta que la victoria de Jesucristo fue total, fue para siempre. Y nosotros tenemos a Jesucristo de nuestro lado, el Hijo del Dios viviente, el que murió en la cruz del Calvario, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y cuando resucitó traía consigo la victoria, nuestros pecados pagados, nuestras deudas pagadas, nuestras culpas anuladas. Él traía y nos dio vida juntamente con Él, dice el apóstol Pablo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El pueblo de Israel estaba muerto en miedo, pero nosotros en delitos y pecados, y Jesucristo pagó por nosotros. Y dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Espíritu Santo, a un consolador. Les voy a dejar a quien nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Les voy a dejar al que los va a investir de poder. Y entonces nosotros hoy lo que tenemos que entender es que cada mañana, cada vez que nos levantamos, sea en la madrugada quienes nos levantamos, bueno, yo digo madrugada, yo me levanto a las 4 de la mañana, hay gente que a las 3 de la mañana ya va camino a su trabajo, ¿verdad? Y los que nos levantamos a la hora que nos levantemos, debemos de levantarnos con la certeza, con la frente en alto, no por orgullo, sino por la seguridad de que hay alguien que pelea por nosotros, que el Espíritu de Dios, Jesús dijo, y recibirá en poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo, y el Espíritu de Dios pelea por nosotros, y Él viene siempre, y Él viene con poder, con autoridad. Él nos ha dado dones. Lo que pasa, yo estaba discerniendo en la palabra de Dios, ahí en lo que dice el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo nos ha revestido de dones. A veces nos preocupamos de oír cosas de la palabra, de leer la palabra, es tan rica y tan hermosa que no nos vemos lo importante. Dice que el Espíritu nos ha revestido de dones, de don de sabiduría, de don de profecía, de don de sanidades, nos ha dado palabra de ciencia, palabra de profética, nos ha dado palabra de conocimiento, nos ha dado todo tipo de dones, nos dio la armadura para que peleásemos, tenemos el yelmo de la salvación para cubrir nuestra cabeza, la coraza de justicia para guardar nuestro cuerpo, tenemos nosotros la espada de la palabra de Dios, y nos dio el apresto del Evangelio como calzado para guardar nuestros pies. ¿Qué más necesitamos? Nosotros no estamos desamparados. ¿Sabe por qué a veces nos sentimos desamparados? Porque como Saúl no nos hemos dado cuenta que el Dios que le había prometido a Abraham bendecir a su descendencia, así esa misma promesa que Dios le hizo a Abraham es para nosotros, porque nosotros somos la descendencia de Abraham. Fuimos injertados en ese olivo del cual fueron desgarradas las ramas que lo negaron, y ahora nosotros estamos injertados en él, y todas las promesas que Abraham recibió son nuestras. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere, dijo el Señor. Serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti todas las naciones de la tierra. Y así cada bendición que Abraham recibió es nuestra. Así cada bendición que Jesús nos dejó es nuestra, esa bendición. La mayor bendición que recibimos de ser descendientes de Abraham, descendientes espirituales de Abraham, es que Jesucristo nos dio el Evangelio, aun siendo nosotros gentiles. Nos salvó a todos, nos recogió, mandó al apóstol Pablo a que iniciara la predicación con la que tenemos hoy, y Jesús nos dejó el mayor regalo, su Espíritu Santo. Y cada mañana que nos levantemos y nos acordemos que hay un gigante que se levanta, recordemos que el que pelea la batalla por nosotros es más grande. Amén. Así que yo quiero esta noche invitarte. Si tú has escuchado este mensaje, si tú estás pasando una situación difícil, no importa la que sea, yo quiero que pienses realmente por qué nos queda esta historia. No es para que sea un cuento de niños, no es para que a alguien le pongan de apodo Goliat porque es muy grande, no es para que nos riamos de eso, es para que realmente veamos que el pueblo de Israel tenía la solución dentro de él, pero no sabía que Dios había preparado un guerrero que iba a ser humillado
a ese gigante que estaba maldiciéndolos. Y así Jesucristo, nuestro Señor, nos dio su Espíritu Santo, que Él va a pelear por nosotros siempre. Lo que tenemos nosotros es tener la conciencia de que tenemos al Señor con nosotros. Hay algo más importante. Este Samuel, mientras cuidaba sus ovejas, él cantaba salmos al Señor. Yo me imagino, porque esa es la escena que a mí me quedó alguna vez cuando yo empecé en el evangelio que alguien predicaba. Me imagino que David tenía todas sus ovejas ahí durmiendo alrededor de él, y él se recostaba tal vez sobre una piedra y él empezaba a cantarle a Dios. Él empezaba a cantar con su arpa. Él tenía una unidad con el Señor, tenía intimidad con Dios. Cuando Saúl lo conoció, lo mandó a traer, y David le tocaba el arpa, y con el arpa, la música que salía del arpa que David sonaba, que David tocaba, los demonios huían. Él estaba en el allí de Dios. Por eso nosotros tenemos: ese mi Padre le amará, y al que mi Padre ame, vendremos a Él y haremos morada en él. Esa es la clave. Y cuando el Espíritu Santo está contigo, cuando el Espíritu esté sobre ti, haz lo que te venga a la mano, le dijo Samuel a Saúl, porque Jehová tu Dios está contigo. Si el Espíritu está con nosotros, ¿quién podrá venir contra nosotros? Y le digo porque el Espíritu es Dios, y donde está el Espíritu hay libertad. Entonces esta noche mi llamado es, hermano, a que confiemos. No importa el tamaño del gigante, no importa lo que nos traiga, como que nos asuste ese desventurado. Tenemos un guerrero que es más fuerte y pelea por nosotros. Es su Espíritu Santo. Yo quiero que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos, y yo quiero que te detengas a observar, a confiar, porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que ordenó el caos con una palabra, el Dios que creó el universo, está de tu lado. Y no importa quién se levante contra ti, Él mismo está peleando la batalla por nosotros. Confiemos en el Señor, porque no vamos a ser avergonzados. El Espíritu tiene su bolsa con todo mi corazón, suplicando que bendigas a cada uno de los hermanos que oyen, que escuchan este mensaje. Te ruego, Señor, que abran nuestros oídos y nuestros ojos, que nuestra memoria se afine, Padre, para entender que tú peleas cualquier batalla, y que no la peleas para ver si la ganas, sino que tú ya la ganaste, y que en esa confianza podamos vivir todos los días, seguros de la palabra que nos dejaste en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que yo clamo, Señor, por mi hermano Cuyán, por su esposa, por su hija, Señor. Oro por hermana Dorita, que está con nosotros siempre, por aquellos que se unen a la transmisión, por los miembros de la iglesia, por hermana Elsa, hermana Marilú, hermana Lubia, hermana Telma, hermano Esdras, por hermana Edna, por cada uno, por hermana Damaris, por todos aquellos que asisten a esta iglesia, que han venido y han recibido, Señor, y están acá. Nosotros somos el ejército del Dios viviente, y tu Espíritu Santo es quien nos da el poder para ganar las batallas con la autoridad y la victoria que tú tomaste en esa cruz, Señor. Yo bendigo a cada uno esta noche y suplico, Señor, que podamos tener la certeza y la confianza para esperar en ti, Señor, en esa victoria que tú ganaste para nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ruego que nos des fuerza, que nos des sabiduría y conocimiento para seguir confiando en ti y esperar tu victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. El día domingo nos reunimos, ya sabe, a las 9. Yo les ruego
que hagan lo posible los que vienen de venir a las 9 para que le adoremos al Señor juntos y le cantemos alabanzas, ¿verdad? Eso es lindo e importante. Y a todos los invitamos, 9 de la mañana en el aposento alto, aquí en San Miguel Petapa, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, que tengan una noche maravillosa. Y recuerden, mañana, no importa el gigante que se levante, es más grande y más victorioso el que pelea por nosotros. Amén. Dios les bendiga, buenas noches.